Hoy, continuando con nuestro devocional diario, nos corresponde Juan 18. Vamos a entregar este momento en manos de nuestro amado Padre Jehová de los ejércitos. Bendito Rey de Gloria, en este momento te damos muchas gracias por este nuevo día que nos hace disfrutar, por darnos un día más de vida. Gracias, Señor, por la noche anterior que la pasamos con reposados y tranquilos, Señor, con esos sueños agradables. Bendito Dios, gracias por este día precioso. Y gracias, Señor, por la oportunidad que me das de compartir de tu palabra. Sabemos que tu palabra es vida, tu palabra llega hasta el último rincón del corazón de las personas, bendito Dios. Y esta oración la dejo en las manos de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Para hoy nos corresponde Juan 18 y el tema para hoy es una vida con propósito. Muchos de nosotros tenemos planes en la vida, sueños, metas que queremos alcanzar. Algunos luchamos hasta conseguirlo, hasta conseguir ese propósito y estamos firmes a pesar de las cosas que pueden estar pasando, sucediendo. Otras personas tal vez no les interesa tanto ese propósito y no hacen nada por lograrlo. Igual dejan pasar oportunidades, no las aprovechan y la vida se les hace fácil vivir por vivir sin tener un propósito en esa vida. En Juan 18 vemos que Jesucristo tenía un propósito. El propósito del Señor Jesús era morir para darnos salvación. El Padre tenía propósito también. Nuestro Padre Jehová de los ejércitos tenía un propósito: enviar a su Hijo a la tierra para que muera y darnos salvación. Entonces hoy debemos preguntarnos, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Y qué estamos haciendo para que se cumpla? De pronto en lo espiritual para conservar esa salvación y en lo secular para cumplir todo lo que nos hemos propuesto. Cuando nos proponemos cumplir cualquier propósito, debemos saber que vamos a tener muchos obstáculos, muchas cosas que tal vez van a truncar ese propósito, muchas aflicciones tal vez, muchas cosas que nos van a desanimar. Veamos el versículo 2 y 3 que nos dice de Juan 18. También Judas, el que entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido con sus discípulos. Así que Judas tomó la compañía de soldados y algunos alguaciles de los principales sacerdotes, de los fariseos, y allí con linternas, antorchas y armas. Miremos que aquí se presentaba un obstáculo para el Señor Jesucristo, aunque el Señor Jesús sabía cuál era su propósito, pero pues no le importaba. Pero en nosotros también puede suceder que cuando nosotros tenemos un propósito, lo vamos a alcanzar, una meta, un sueño que lograr, vamos a tener dificultades, vamos a tener personas que tal vez nos puedan desanimar, que tal vez nos digan que no somos capaces, que nosotros no podemos alcanzar, que porque no estamos en las condiciones de lograr y de luchar por ese propósito. Judas tenía el propósito de truncar, él se convirtió como un obstáculo, porque él, aunque sabía que Jesucristo, que él andaba con Jesucristo, pero él tenía un interés, él tenía un interés propio, no para cumplir el propósito de Dios, sino para cumplir sus propias necesidades. Entonces,
así son las personas que, que se, que se meten en medio de cada uno de nosotros cuando queremos lograr, un propósito. Em, Judas lo vendió, pero ¿cuál fue su consecuencia? Vendió a los judíos y él mismo lo fue a entregar con engaños, con hipocresía, porque le dio un beso hipócrita, em, con engaños, recibiendo un dinero. Pero ¿cuál fue fue su consecuencia? El remordimiento, el remordimiento que le costó la vida, y él no alcanzó a tener un arrepentimiento. Entonces, él lo vendió por su interés propio, pero ¿de qué le sirvió? Igual tuvo que tirar las monedas y salir corriendo y ahorcarse, quitarse su vida. Él no tenía un propósito, su vida era vivir por vivir, y, y solo le interesaba el momento, vivir la vida en un momento sin esperar qué consecuencias habría tenido. En lo secular puede presentarse esta clase de obstáculos también. Podría ser que personas estén a nuestro lado para desanimarnos, también por envidia, engañándonos, diciendo que nosotros no podemos. Pero si nosotros tenemos ese propósito claro en nuestra vida, los prejuicios no van a servir de nada. Porque si vamos a luchar por un propósito, debemos conseguirlo. Vemos el versículo 4 nos dice, pero Jesús sabía que todas las cosas que habían de sobrevenir, mm, todas esas cosas sabía que iban a venir. Él sabía, Dios como lo sabe todo, pero él dejaba nomás que Judas actúe, que los enemigos actúen, que los judíos actúen, pero él sabía cuál era su propósito, al cual fue enviado por su Padre. Entonces, cuando nosotros tenemos un propósito, debemos luchar por él, no debemos dejarnos intimidar por los prejuicios de que no podemos, de que no somos capaces, de que nos da susto, de que dirán de nosotros. No, si nosotros sabemos cuál es ese propósito, tenemos que luchar por conseguirlo. También debemos saber cuál es nuestra identidad, saber quién soy. Versículo 6a nos dice, cuando él les dijo, yo soy, esto se refería a que los que estaban con Judas le preguntaban, eh, ¿a quién es que buscan? Preguntaba el Señor Jesús, ¿a quién buscan? Ellos decían, no, pues a Jesús Nazareno. Yo soy. Él les decía, yo soy. Entonces él tenía una identidad que, que no lo hacía dudar de lo que él era. Sabía que él era el camino, la verdad, la vida. Sabía que él era enviado para morir y salvar y darnos nuestra salvación. Él sabía que era un redentor y sabía que era una fuente de agua viva. Él sabía, yo soy. Por eso nosotros debemos también entender cuál es nuestra identidad. Si estamos seguros, lo contrario sucedió con Pedro. Aunque él debería haber dicho, sí, yo soy discípulo de Jesucristo, pero él no tenía esa identidad, no estaba seguro de lo que era y lo negó 3 veces. Entonces, la identidad de él primero decía, sí, yo voy contigo hasta morir, le decía al Señor Jesús, pero él ya conocía
el corazón, Él conoce nuestros corazones, sabemos si lo que nosotros estamos diciendo es mentiras, es verdad. Pedro lo negó porque no tenía esa verdadera identidad como el Señor Jesucristo lo tuvo. Los prejuicios muchas veces hacen que nosotros no lleguemos a cumplir ese propósito. Por eso nosotros no debemos dejarnos, dejarnos influenciar muchas veces por personas eh, que dicen no eres capaz, tal vez eso lo que estás haciendo no te conviene. Entonces nosotros, si tenemos ese carácter de decir sí al sí o no al no y tener esa identidad de que lo que somos, no vamos a dejarnos amedrentar por el miedo o por cosas que tal vez no hace que nosotros no cumplamos el propósito que nos hemos propuesto en la vida. Es muy necesario tener ese carácter. Cuando Jesús hablaba tenía ese carácter fuerte. Miremos que nos dice en el versículo 6, la parte B, nos dice, y ellos retrocedieron y cayeron por tierra. Miremos que él tenía una palabra cuando él dijo, yo soy. Ellos retrocedieron porque la palabra de Dios es dura, es fuerte, pero muy eficaz. Esa palabra de Dios muchas veces nos tala el corazón, nos hace tener pensamientos no de temor, sino de respeto hacia Dios. Entonces nosotros debemos saber que la palabra de Dios es muy eficaz, muy fuerte, porque a ellos los hizo retroceder y cayeron. Asimismo nosotros. Muchas veces nosotros estamos escuchando hablar de Dios, viendo los diferentes milagros que hace con cada uno de nosotros día a día, pero nuestro corazón aún no tiene fe. Aún nuestro corazón dice, será, no será, y estamos como en esa duda, a pesar de que nosotros vemos las cosas maravillosas que cada día eh, hace por nosotros, por cada uno de nosotros, el Señor Jesús. Pero aún así, muchas veces la vergüenza de compartir, la vergüenza de hablar de Dios, la vergüenza de que nos diga que nosotros somos cristianos. Entonces, eso nos acompleja y hace que ese propósito tampoco mm, esos complejos hace que nosotros tampoco podamos cumplir ese propósito en nuestra vida. La pregunta de esta mañana es, ¿cuál es nuestro propósito? Sabemos que como seres humanos debemos tener propósitos en lo secular, en lo espiritual, en nuestra familia, en el trabajo, en nuestra vida misma, qué es lo que queremos alcanzar, qué debemos hacer para que se cumplan esos propósitos en nuestra vida. Porque si nosotros estamos viviendo por vivir, no vamos a alcanzar nunca a llegar a un propósito, porque sabemos que va a haber muchas dificultades, muchos tropiezos, muchas cosas que a veces nosotros, si estamos desanimados, el propósito no se va a cumplir. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y hacia dónde queremos llegar? Si tenemos claro quién somos, Pedro sabía que él era un discípulo de Cristo, pero no tuvo el suficiente carácter de decir, sí, yo soy. ¿Por qué? Porque él tuvo miedo, él tuvo temor. Aunque los demás ya se habían apartado, los demás discípulos ya se habían apartado del Señor Jesús.
solamente Juan, el que escribió el libro, y Pedro, el que lo seguía, pero Pedro no tuvo el suficiente valor de decir, sí, yo soy discípulo, como el Señor Jesús dijo, sí, yo soy el pan de vida, yo soy el Salvador, yo soy el único intercesor. Él sabía, el Señor Jesús sabía, pero Pedro, por el temor de que los iban a matar, de que los iban a torturar, dijo, no, yo no soy ni lo conozco. Asimismo pasa en nosotros, los temores hacen que nosotros neguemos en lo espiritual, de que o nos da miedo, nos da vergüenza de que somos esas personas, de que somos cristianos, de que nos da vergüenza. Entonces, pues, aprendamos como, como el Señor Jesucristo dijo, yo soy, yo soy. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que ese propósito se cumpla en nosotros? Debemos pasar todos los obstáculos. Debemos tener ese valor y estar convencidos de que el Señor Jesucristo está con cada uno de nosotros. Y para que se cumpla cualquier propósito, ya sea secular o espiritual, debemos estar cogidos de la mano de Dios, porque Él es el que nos va a dar la ciencia, la sabiduría, la inteligencia, nos da el valor para que nosotros podamos tener un buen carácter. Aunque su palabra es dura, su palabra es fuerte, pero sabemos que es eficaz y hará cosas maravillosas en cada uno de nosotros. En lo espiritual, el propósito que deberíamos lograr sería el servicio, la entrega y la obediencia. Y también estas tres cosas importantes la aplicaríamos en nuestra vida secular. Un servicio, ser muy servicial en la familia, muy servicial como en una empresa, como empleado, muy servicial en la sociedad y entregarse. Si nosotros entregamos lo que somos, nuestro trabajo, lo hacemos con amor, todo saldrá bien. Y la obediencia en lo espiritual a todas las reglas que el Señor Jesús lo dice en su palabra. Y en lo secular, obedecer a todas las normas que se presentan en la sociedad, dentro de una familia, dentro de un trabajo, como de pronto como jefes, de pronto como empleados. Entonces, todo esto, el servicio, la entrega y la obediencia hará que nosotros lleguemos a tener éxito en el propósito que nos hemos propuesto en nuestra vida. Este es el mensaje para hoy. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, somos una iglesia de estudio y apoyo bíblico, un ministerio que estudiamos esa palabra. Hay devocionales durante toda la semana, de lunes a domingo, y nuestros cultos virtuales todos los jueves. Este es el mensaje y los esperamos en una próxima emisión. Que el Señor los bendiga.